¿Cómo está el asunto de Alex Saab allá en los Estados Unidos? ¿Qué cantará? ¿Hacia dónde apuntará? Me enlazo en estos momentos con León Krause. Querido León, te mando un abrazo como siempre. Gracias. ¿Cómo estás? Buen día. Buenos días, Luis, ¿cómo estás? Pues sorprendido, ¿no? A ver, esperando qué es lo que va a cantar Alex Saab, qué es lo que va a pasar en este asunto de Venezuela y qué tanto va a salpicar no solo a México, sino a varios funcionarios en el planeta. Pero aquí me imagino que hay más de uno muy nervioso. Sí, por supuesto que sí. Y la gran pregunta es qué tanto sabe Alex Saab. Ya vimos la respuesta del gobierno venezolano y eso es una pista clarísima de a qué grado le preocupa al régimen de Nicolás Maduro lo que pueda revelar este hombre que pues más que polémico es repugnante. Me parece que hay que utilizar el adjetivo correcto y es muestra de la profundidad de la corrupción a la que ha podido llegar el régimen venezolano, que tiene pues ligas con pues varias redes criminales en el mundo. Está claramente documentado que Venezuela es en muchos sentidos un narcoestado y de ahí digamos que las revelaciones de este hombre sean tan importantes. ¿Lo van a tratar, como ves, León, como testigo protegido? O sea, ¿hacia dónde va? Porque este tipo lograban tener triangulaciones, nexos importantes con empresarios, con funcionarios de distintos gobiernos, entre ellos México, pero sabe muchísimo. ¿Se le dará como que el trato más de testigo protegido o más como de responsable de muchas de las cosas que se hicieron, de lavado de dinero, de apoyar al régimen dictatorial? ¿Cómo lees el asunto? Bueno, enfrenta una larga lista de acusaciones, así que habrá que ver a qué arreglo llega el propio Saab con el gobierno estadounidense, que por lo pronto lo tiene, insisto, señalado con distintas acusaciones realmente muy graves. Se va a presentar en la corte, así que habrá que ver cómo procede esto. Me imagino que, como ocurre con otros casos, todo estará sobre la mesa, pero por lo pronto el hombre está señalado de asuntos gravísimos. ¿Y cómo nos vemos nosotros con Maduro aquí, no? O sea, invitándolo en la CELAC y hablando y dando sus mensajes, digo. Pues ya parece no importar, Luis, con toda franqueza. Sí. Es decir, de pronto uno piensa que al gobierno de Estados Unidos actual le importa lo mismo que le importaba al gobierno de Estados Unidos anterior. Ajá. Y que de eso se trata la agenda bilateral y bueno, por supuesto habrá otros asuntos, pero en este momento la relación se reduce al tema migratorio y de lo que se trata es de conseguir que el gobierno de México haga en ese tema lo que le importa al gobierno de Estados Unidos, comenzando ahora con la colaboración en el programa Permanezca en México, y si hay que hacerse de la vista gorda en los otros temas o venir a México a hablar maravillas de un programa que claramente hace daño al medio ambiente y no está demostrado en ningún sentido que funcione, bueno, pues así sea. Creo que ya es muy claro que esa es la estrategia que ha decidido adoptar el gobierno de Estados Unidos, para bien o para mal. O sea, esto que dice ayer John Kerry, concretamente, cuando aplaude y alaba el programa Sembrando Vidas, con todo y que documentado está que de menos ha deforestado hasta el momento más de 70,000 hectáreas, esto de alguna u otra manera es esta moneda de cambio, este tejido fino o quizá ya no tan fino, diplomático por migración, o sea, fréname el desastre migratorio, ponte como mi policía en el patio sur. Yo no veo otra explicación, Luis, honestamente. Es decir, el fondo, la forma es fondo, y me parece que cuando tú escuchas las palabras de Kerry, cuando tú escuchas las palabras de Anthony Blinken, el entusiasmo, ahí hay una estrategia dirigida directamente a la personalidad del presidente de México. Por cierto, no muy distinta a la estrategia que diseñó el presidente López Obrador en función de Donald Trump, dándose cuenta que pues la persona que importaba en Estados Unidos hace algunos años era solamente una y atendía en la Casa Blanca, y parece ser que en la Casa Blanca se han dado cuenta que en México importa solamente una persona y esa persona despacha en Palacio Nacional. A ese ego, a esa persona hay que dirigirse y a cambio de que esa persona colabore en lo único que parece realmente importarle de manera visible al gobierno estadounidense, en este caso que es la agenda migratoria. Es muy decepcionante la manera como el gobierno estadounidense
digamos, se ha acercado a México, pareciéndose mucho a lo que vimos con Donald Trump, retomando el programa Permanezca en México. Debo reconocer que, al menos en cuanto a mí, para mí es una decepción. No, y de hecho llama ahí también poderosamente la atención, porque cuando escuchas a algunos analistas hablar de que el gobierno de Biden detendrá en algún punto la 4T, no sé, por la reforma eléctrica, por el tema del cambio climático, por lo que tú quieras, pues te das cuenta de la realidad. O sea, ¿tú qué estás sintiendo? El pulso, ¿tú qué ves lo que realmente pasa allá en los Estados Unidos? Aquí, chitones, mientras me controles a los migrantes y me permitas que sigamos siendo el tercer país seguro, que cómo les molesta que les digamos así, pero es lo que es, entonces no pasa nada, haz lo que quieras. Pues parece ser que así es, y no se trata desde mi punto de vista, digamos, de que el gobierno de Estados Unidos detenga en absoluto al gobierno de México. El gobierno de México es un gobierno soberano, pero sí que reconociera, pues primero, la realidad de lo que está sucediendo en el país y la diversidad, la variedad de temas que hay en la agenda. Claro. Y me parece que hay un acercamiento que diré que es pragmático, pero se me ocurren otras palabras, en Washington frente a México, cuando México es un país mucho más complejo, que requeriría atención mucho más diversa, y yo no lo veo, por lo menos hacia afuera no se ve, y queda claro también que el presidente López Obrador está feliz con ese status quo. Si beneficia a México, es otra historia. Lo beneficia a él políticamente, no tengo absolutamente ninguna duda, y es un triunfo para López Obrador. Te mando un gran abrazo, querido León, un honor siempre tenerte y aprender de ti. Todo lo contrario, Luis, un abrazo muy fuerte.